Listo. Entonces, les estaba diciendo que mi presentación hoy es sobre violencia urbana. La intitulé así, ¿no? Violencia urbana como síntoma, determinación social de los procesos de salud, enfermedad y muerte en territorios marcados por las violencias urbanas en América Latina. Lo que les voy a presentar está basado en varios artículos y capítulos de libros, etcétera, que hemos escrito. Solamente dejo aquí las referencias para que después, a quien le interesa, pues las consulta, ¿cierto? Entonces, voy a empezar mi presentación con una breve introducción sobre lecturas dominantes sobre la violencia urbana en América Latina, que es un poco el punto de partida que orientó este trabajo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, es importante decir que cuando hablamos de violencia urbana en América Latina, muchas veces no se logra, no se discute la violencia urbana como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, es una lectura que trata la violencia urbana solamente como un problema de seguridad pública y no como de salud pública. Y eso genera grandes problemas porque, pues, primero dejamos de aprovechar las grandes oportunidades que el campo de la salud pública tiene, ¿cierto?, para enfrentar este gran problema, pero también porque no estamos preparados suficientemente o preparando suficientemente los profesionales que actúan en áreas, en territorios marcados por violencias urbanas, ¿cierto? Entonces, una otra cuestión es una mera cuantificación de los homicidios, una lectura sobre la violencia urbana únicamente enfocada en esta parte de la cuantificación de los homicidios sin considerar sus impactos y sus contextos. Recientemente, digamos, en los últimos 5 o 10 años, ha surgido un abordaje que se llama el Public Health Approach to Urban Violence, ¿no?, que es el abordaje de salud pública sobre la violencia urbana, que ha traído algunos beneficios, porque justamente supera esta visión de que no es un problema de salud pública, ¿no? Pero también trae otros problemas, en particular la cuestión de la violencia, trata la violencia como una enfermedad infecciosa. Entonces, trata la violencia como si fuera un fenómeno que simplemente se contamina, tiene mucho que ver con comportamientos y lamentablemente acaba deshistorizando y desterritorializando un poco el fenómeno de la violencia urbana, ¿sí? Pero ya es un avance, digamos, en relación a otras lecturas dominantes en este campo. Un otro aspecto es que es como muy presente en las lecturas dominantes sobre la violencia urbana, es la desarticulación entre la violencia y el territorio urbano, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la violencia urbana como si fuera un fenómeno que pasa en las ciudades, pero realmente no se hacen como esfuerzos más profundos, ¿no?, para entender cuáles son las relaciones entre la violencia, dónde surgen las violencias más frecuentemente, cuáles son las relaciones con las dinámicas territoriales urbanas, ¿no? Entonces se entiende muchas veces el espacio urbano únicamente como un escenario de las violencias y poco se entra en discusiones sobre la forma como el territorio realmente marca las diferentes violencias, ¿no? Entonces, una cuestión que vemos mucho en la investigación en salud pública sobre violencia urbana es que se enfoca solamente en el georreferenciamiento de algunos de los homicidios, por ejemplo, pero no se abordan esas dinámicas territoriales. Ya voy a pasar así más rápidamente por esa parte para que podamos como concentrarnos un poco más en la parte que quería compartirles, ¿no?, que es la determinación social. Una cuestión una implicación de esas lecturas dominantes es que en gran parte tenemos un poco una constatación de un drama social, de salud, que marca mucho las vidas en las ciudades latinoamericanas. Por otro lado, tenemos una tendencia hacia la paralización, entonces un poco una cuestión, un abordaje que no deja como que hagamos alguna acción un poco más, sí, como más marcada, más concentrada para realmente enfrentar
esas violencias urbanas y también enfrentar sus impactos, ¿no? Una otra cuestión es que una implicación de las lecturas dominantes es que tenemos una tendencia hacia la naturalización de este fenómeno. Entonces, muchas veces se habla un poco así, bueno, sí, las ciudades latinoamericanas son violentas por sí, ¿no? Y eso acaba no siendo muy útil si pensamos un poco en posibilidades de transformación, justamente porque no permite como ir hacia soluciones. Una otra cuestión que es muy importante, y ahí se centra mucho la cuestión de la determinación social, es la individualización. Entonces, lo que se ha implantado a partir de esas lecturas dominantes es una visión muy centrada en las víctimas, en los agresores, en casos aislados de violencia y muy poco en una discusión más detallada sobre las dinámicas sociales, colectivas de ese fenómeno de la violencia urbana, ¿no? Y la determinación social, ese enfoque, pues permite justamente hacer esa lectura colectiva de lo que está pasando. Sin negar, obviamente, que hay individuos que son afectados, ¿no? Es un poco más una cuestión de situar a este individuo en su contexto social. Lo que hemos entonces también visto es una comprensión bastante fragmentada de la violencia urbana y la intervención limitada que ya les decía. Entonces, lo que estamos planteando en este trabajo, y les voy a presentar aquí hoy, es un poco esa cuestión de la necesidad de tener relecturas sobre las violencias urbanas en América Latina, no solamente como para entenderlo mejor, ¿no? Sino también para poder actuar sobre ella de forma mucho más potente y desde los servicios de salud, ¿no? Entonces, una primera cuestión aquí es que es importante decir que no existe una única violencia urbana en América Latina, en todas las ciudades. Ustedes pueden imaginarse, pues que así como son diversas las ciudades latinoamericanas, pues también las expresiones de la violencia urbana son diversas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante a decir, que es importante destacar en el sentido de que muchos estudios sobre violencia urbana se han hecho desde fuera, desde Europa, desde Estados Unidos, etc. Y eso ha traído como una visión de que toda América Latina es afectada de la misma forma por la violencia urbana. Una otra cuestión es que esta relectura que estamos planteando parte de la comprensión de que vamos a tener un beneficio muy grande abordando la violencia urbana como un problema de salud pública. Entonces, eso implica una visión holística, ampliada y crítica de los procesos de salud, enfermedad y muerte, y también de los impactos de las violencias urbanas. También implica una comprensión de los impactos ampliados, o sea, no solamente el número de muertos, sino también las implicaciones de las violencias urbanas en el bienestar de las comunidades, en territorios marcados por violencias urbanas, y también entender cómo esta visión, este abordaje desde la salud pública, pero a partir de una visión mucho más ampliada de la salud pública, de lo que se proponía en este abordaje de la salud pública que les comentaba antes, una comprensión más ampliada de las demandas hacia los servicios de salud y intervenciones, ¿no? También desde el sector de salud. Y ahí entra la cuestión de la atención primaria de forma muy marcada, ya lo vamos a hablar un poco más. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí como una clave para la relectura sobre las violencias urbanas en América Latina es un abordaje a partir de la determinación social de los procesos de salud, enfermedad y muerte. Y más específicamente hablamos de un abordaje histórico-territorial de la determinación social. Ya hablamos más de eso. Básicamente, lo que les presento es una aproximación teórica, empírica y comparativa a estos procesos, es que se hace a partir de una rearticulación teórica entre la medicina social y salud colectiva latinoamericana y la geografía crítica, y un estudio de casos comparativo de un barrio de Bogotá, de San Bernardo, y un barrio en Río de Janeiro, que es La Maré, ¿sí? Que les marqué aquí en el mapa.
Entonces, empezando aquí un poco sobre la discusión sobre los procesos de determinación social y sus ampliaciones a partir de la geografía crítica, que me parece importante compartir con ustedes porque muchas veces se ven como algunas discusiones sobre los determinantes sociales y la determinación social que básicamente como un poco confunden, digamos, los conceptos, ¿no? Entonces, lo que les traigo aquí es un poco un resumen muy básico sobre lo que se plantea como determinación social y no como determinantes, determinación social a partir de la medicina social y salud colectiva latinoamericana. Entonces, de cierta forma, les presento un poco una parte del marco teórico, pero también una parte de los resultados, ¿sí? Entonces, básicamente, este abordaje de la determinación social que se plantea desde la medicina social y salud colectiva latinoamericana desde los años 70, desde diferentes lugares, incluyendo trabajos de Jaime Breil, por ejemplo, Cristina Laurel de México, Saúl Franco de Colombia, bueno, varios actores, no vamos a tener tiempo para discutir eso aquí, pero lo que se plantea es una forma de mirar los procesos de salud, enfermedad y muerte que busca desnaturalizar, contextualizar, relacionar y politizar estos procesos. Entonces, como ir un paso además más allá, ¿no? Para entender esos procesos y no solamente entenderlos, también siempre muy buscado, muy hacia una orientación hacia la transformación de estos procesos que nos enferman, ¿no? Entonces, pues se hace una discusión de los procesos de salud, enfermedad y muerte y sus contextos y dinámicas de configuración en diferentes ámbitos y tal vez así un punto central de este abordaje es que se busca hacer un análisis de estos procesos de enfermar y morir en relación a los modelos de sociedad dominante, a las dinámicas de reproducción capitalista en particular y sus impactos en la salud. Entonces, Jaime Breil, un médico epidemiologista, epidemiólogo, ¿no? Ecuatoriano, ha hablado en algunos momentos como es una comprensión donde partimos de la idea de que la salud es como un termómetro para entender cómo está andando la sociedad, cómo está el sistema social de forma general, ¿no? También es una forma de entender como las marcas en los cuerpos, ¿no? Y los diferentes mecanismos por medio de los cuales algunas relaciones sociales y en particular relaciones de poder se incorporan, literalmente se incorporan en nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí a partir de eso se discute mucho como la cuestión de los perfiles epidemiológicos característicos y lo que se ha discutido como procesos críticos de determinación social, para justamente tener una lectura sobre los procesos de salud, enfermedad y muerte que son desnaturalizados, contextualizados y relacionados, ¿no? Y eso tiene algunas implicaciones, también no voy a poder pues detallar mucho aquí, pero solamente para que tengamos así un punto de partida y también entender un poco la propuesta que estamos haciendo. Es un poco pasar de entender que hay una vulnerabilidad social hacia entender que hay procesos de vulnerabilización, ¿no? Entonces pasamos a entender un poco más esos procesos, esas dinámicas de configuración, producción y reproducción de los procesos que nos enferman y finalmente matan, ¿no? También es una implicación de eso, es un paso de los individuos y factores sociales hacia una discusión sobre la imbricación entre lo singular, ¿no? Donde está el individuo, lo particular, los grupos sociales y lo general, la sociedad. Entonces, nunca podemos entender, nunca, cuando se nos presentan los pacientes en los consultorios, pero también cuando hacemos nuestras lecturas sobre los datos epidemiológicos, siempre entendiendo que hay una imbricación de este dominio singular, particular y general, ¿no? Y eso nos permite justamente hacer esa
contextualización de todo lo que estamos observando. La otra cuestión es que, diferente de abordajes más tradicionales, digamos, se pasa de entender que no es solamente son asociaciones aleatorias, sino relaciones en un contexto histórico y territorial. Entonces, entender los grupos sociales, las dinámicas, las relaciones sociales, y un punto central ahí también es entender la conflictividad de la sociedad que se marca, que se expresa en la salud. Y ahí entra una otra cuestión, es que ya no hablamos más de factores de riesgo, por ejemplo, sino pasamos a entender que hay procesos protectores y destructivos, ¿no? Que nuevamente nos da como más herramientas para entender como esta configuración de los procesos de salud y enfermedad. Bueno, ahí lo que estoy proponiendo aquí es, hay algunas ampliaciones. Entonces, lo que la medicina social y salud colectiva latinoamericana ha hecho desde los años 70, pues tiene muchas variaciones, es gigante, ¿no? Todo el cuerpo teórico. Y lo que hemos trabajado en este trabajo de investigación, que fue mi investigación doctoral, fue también entender un poco cuáles son algunas de las cuestiones que se pueden ampliar a partir de este marco teórico. Y una cuestión que hemos pues, reconocido como un ámbito muy importante ha sido como la comprensión de que muchas veces hay manifestaciones de malestar que no necesariamente se expresan como enfermedades. Y eso es muy importante para lo que estamos proponiendo en esta investigación y que les voy a presentar en unos minutos, porque muchas veces cuando estamos pensando a partir de nuestros servicios de la salud, pues muchas veces no estamos viendo como la enfermedad como en su manifestación clásica. Muchas veces vemos otras dimensiones de sufrimiento que pueden ser más sutiles, más difusos y más allá de lo diagnosticable, ¿no? Entonces, una cuestión que hemos introducido como un concepto clave ha sido como una comprensión de las molestias vitales, que es un término que pues cuñaron dos antropólogos colombianos, Abadía y Góngora, que pues han trabajado este concepto en relación a otros procesos, ¿no? La otra cuestión es que la medicina social y salud colectiva no ha trabajado mucho la cuestión de la muerte, ¿sí? Se ha hablado mucho de los procesos de salud, enfermedad y atención, la muerte no tanto. Entonces, también lo que hemos, pues, a lo que llegamos a una conclusión un poco, es que es importante también hablar de la muerte porque también estos procesos sociales que marcan la forma como enfermamos y también nos logramos proteger, ¿no?, nuestra salud, también define diferentes calidades de muerte, ¿no?, y también diferentes concentraciones de muerte en algunos grupos sociales. Y la otra cuestión es que hemos discutido bastante en estos trabajos que les presenté, un poco la necesidad de insistir en la necesidad de especificar este social de la determinación social. Entonces, realmente como aprofundar la discusión sobre las dimensiones históricas y territoriales, ¿no? Y en este sentido hemos integrado una visión donde se habla mucho de las territorialidades y temporalidades de las violencias urbanas y muy específicamente la tríada territorio, territorialidad y territorialización, pues que es como un poco una herramienta analítica para que entendamos como que el ordenamiento territorial, o sea, el modelo de ciudad que tenemos en nuestras ciudades, tan polarizado, tan desigual, ¿no? No vino de forma natural, es un proceso que tiene mucho que ver con las dinámicas de poder, ¿no? Y si entendemos eso, vamos a entender que pues hay unos desordenamientos territoriales urbanos que generan violencias urbanas. Y ahí es como donde se sitúa un poco nuestra investigación. Entonces, ya hablando un poco más sobre los resultados del estudio comparativo de casos de Bogotá y Río de Janeiro. Entonces, más específicamente hablando de la determinación social de los procesos de salud, enfermedad y muerte en territorios marcados por violencias urbanas,
Pues les presento en primer lugar un resumen general de lo que encontramos en nuestro estudio. En primer lugar, tenemos que reconocer, y ahí pues retomo un poco lo que decía antes, sobre la importancia de reconocer la violencia urbana como un problema de salud pública, porque la violencia urbana configura malestares, enfermedad e impone muerte, ¿no? Entonces, no podemos solamente hablar de la violencia urbana en términos de homicidios. La violencia urbana también genera malestar, enfermedad y diversos sufrimientos que pueden no tener un diagnóstico en primer lugar, ¿no? Entonces, una cuestión que surgió muy fuertemente en los estudios que realizamos en Río de Janeiro y Bogotá es la cuestión del miedo, un miedo ya como muy encarnado, ¿no? Que pues genera diversas reacciones en la población. Una otra cuestión que muy pocas veces se discute en relación a la violencia urbana son los trastornos mentales. Entonces, lo que hemos encontrado en la investigación es un poco como esa cuestión de cómo la violencia urbana configura trastornos mentales como la depresión, ansiedad, pánico, estrés postraumático y otros sufrimientos mentales que tenemos que reconocer como una cuestión muy central de servicios de salud en territorios marcados por violencias urbanas, porque son una marca que deja este proceso social, ¿no? Una otra cuestión que hemos encontrado y ahí como muy fuertemente pues, informado por lo que la medicina social y salud colectiva latinoamericana trae, ¿no? Es que cuando pensamos en esa dinámica general, singular, particular y general, ¿no? Entendemos que hay dinámicas de cierre de espacios de vida y configuración de procesos destructivos de la salud y de la vida que agudizan, multiplican y producen violencia y muerte. Entonces es un poco en esta línea de desnaturalizar, ¿no? Este fenómeno. Entonces lo que vemos es que hay un miedo, un autoenclausuramiento entre grandes partes de la población urbana que tiene que convivir con diferentes expresiones de las violencias urbanas. Entonces, personas que ya vamos a verlo en los contextos de Río de Janeiro y Bogotá, ¿no? que tienen que convivir, por ejemplo, con las leyes del narcotráfico, de la militarización por la policía y los militares, ¿no? Entonces, eso genera dinámicas de cierre que se manifiestan también en cuestiones de salud, ¿no? Y una otra expresión de eso, solamente para dar un ejemplo, es que tenemos a partir de estas vidas en territorios marcados por violencias urbanas, por ejemplo, una socialización violenta que vemos, por ejemplo, a partir de la configuración de algunas infancias militarizadas, niños que crecen viendo todos los días actores armados, ¿no? Y acaban como acostumbrándose con esta visión y también viendo que esta persona que está con un arma en la mano, pues tiene el poder. Entonces eso tiene muchas implicaciones para cómo cómo se socializan los niños y cómo se produce y reproduce la violencia en esos espacios. Una otra cuestión que vemos, y eso es como parte de esta cuestión de contextualizar, relacionar, ¿no? Es que el perfil de las víctimas de la violencia, especialmente la violencia homicida, refleja dinámicas territoriales, entonces desplazamientos, migraciones, etcétera, y procesos históricos de exclusión, marginalización y opresión, ¿no? Y tiene raza, etnia, tiene género y tiene clase. Y eso es muy importante decir porque muchas veces se discute la violencia urbana como si fuera un fenómeno que pues estamos todos en el mismo barco, y no es así. Lo que vemos en todas las estadísticas es que hay un marcado perfil epidemiológico, ¿no? Entonces, en Colombia, en el caso que discutimos, son especialmente desplazados, indígenas, empobrecidos. En Brasil, especialmente población negra, empobrecidos, migrantes internos del país, ¿sí?
Ahora sobre San Bernardo, Bogotá, solamente para que tengamos en consideración dónde queda, ¿no? Es en el centro de Bogotá. Aquí van a ver, está en una área muy cerca del área hospitalar, ¿no? Ahí, solamente para resumir algo en algunos pocos minutos, ¿no? Lo que vemos o vimos en Bogotá, en este barrio de San Bernardo, fueron dinámicas que configuran procesos de salud y enfermedad, producen malestar y multiplican violencia, en particular vinculados a los proyectos de renovación urbana del centro de Bogotá. Y eso puede parecer una contradicción, ¿no? Porque siempre pensamos que renovación urbana implica necesariamente una mejora en los indicadores de salud y en calidad de vida. Pero lo que vemos es que estos proyectos de renovación urbana no son benéficos para todos de la misma forma, ¿no? Entonces, lo que vimos en el barrio de San Bernardo es que es un barrio muy marcado por los desplazamientos de focos de violencia, entonces por intervenciones policiales militares en los calles del Cartucho y del Bronx, ¿no? Y lo que fue realizado allá fue a partir de intervenciones policiales militares, se intentó como resolver el problema de la violencia y del uso de drogas en estas áreas, pero la verdad lo que se hizo fue trasladar el problema hacia otros barrios, entonces no se resolvió. Y eso se siente muy marcadamente en el barrio de San Bernardo, ¿no? Una otra cuestión que está muy presente y tiene que ser considerada cuando pensamos en la violencia urbana y sus impactos en San Bernardo es que entre los residentes se configuran los procesos de salud y enfermedad mucho a partir de esta imposición de territorialidades y sociabilidades del narcotráfico que comenzó a instalarse en el barrio. Entonces, muchas reglas, una imposición del silencio y una imposición de prácticas violentas de convivencia, pues que tienen un fuerte impacto en la salud, especialmente mental de los habitantes del barrio. También un poco esa cuestión de los modos de resignación y protección, ¿no? Muchos habitantes teniendo que ir a convivir con el tráfico, enclausurarse, mirar para otros lados, que tampoco pasa así nomás. Cuando pensamos un poco nuevamente en el marco teórico de la determinación social, vamos a entender que pues, este tipo de procesos va como encarnarse, ¿no? Incorporarse y en algún momento manifestarse en algunas cuestiones diagnosticables, ¿no? Una otra cuestión es que para quienes de Bogotá, no sé si son muchos, pero cuando pensamos que hay un hospital que se llama San Juan de Dios, y este hospital tiene toda una trayectoria, pues que ha sido documentada bastante bien en muchos momentos, pero lo que vemos es que que la trayectoria de este hospital se parece mucho a lo que se viene configurando en el barrio de San Bernardo. Entonces, como una crónica de una muerte anunciada, provocada, un reflejo del abandono y del pudrimiento. Es una palabra que algunos de las personas que entrevistamos usaron, que hablaban de que en realidad lo que está pasando a partir del proyecto de renovación urbana es que no se está haciendo nada, se está dejando que el barrio se pudre para poder comprar mucho más barato estas áreas urbanas y poder como imponer estos proyectos de la renovación urbana en estos territorios. Entonces es una cuestión que no solamente es un abandono, digamos, de servicios públicos normales de una ciudad, sino acaba siendo también un abandono de la población que está viviendo ahí y acaba como generando procesos que deterioran mucho la vida la calidad de vida de estos habitantes ahí. Ahora, resumiendo también muy rápidamente los resultados de la Maré de Río de Janeiro. Maré es un barrio muy grande, tiene casi más de 100.000 habitantes,
cerca del centro. Y lo que vemos ahí es, cuando pensamos nuevamente en esos procesos protectores y procesos destructivos que configuran malestar, sufrimiento y producen y multiplican la violencia, en este barrio vemos que son muy marcados, muy relacionados a la represión y acción violenta por actores del Estado. Entonces, en este barrio de Río de Janeiro, pues tenemos una fuerte actuación de la policía militar que entra con tanques de guerra en este barrio en función de lo que pues se discute siempre como la guerra contra las drogas, ¿no? Pero acaba generando otros procesos para la población de forma general, ¿no? Que vienen junto con una humillación de las personas, un arsenal de guerra todos los días en la visión de todas las personas, genera miedo, ¿no? Crónico, y también muy específicamente hacia la policía, que es un problema muy serio porque pues cuando la población empieza a no tener más confianza en la policía es un problema muy serio incluso para la democracia y todo esto, ¿no? También vemos en el barrio de Río de Janeiro, en La Maré, modos de resignación y protección, como un poco en esa convivencia con el tráfico de drogas que existe ahí. Pero también algunos procesos, cuando pensamos en esos procesos protectores y procesos destructivos que muchas veces conviven, tenemos modos de resistencia en este barrio que son muy importantes destacar. Entonces, una cuestión de, más allá de sobrevivir, como también vivir, una recuperación de la memoria del barrio, que es muy importante para generar como una resistencia ante esos procesos, todos esos procesos destructivos de producción y reproducción de la violencia en el barrio. Entonces, por ejemplo, en el barrio de La Maré se ha generado, hay como algunos proyectos, como un museo sobre el barrio, hay varios proyectos como que tienen como una vigilancia comunitaria de la violencia que se está viviendo. Entonces, como algunos procesos comunitarios que ayudan a que estas violencias no simplemente pasan, sino realmente se registran y sean como objeto de discusión, ¿no? En el barrio. Bueno, y ahora, como para encerrar, lo que vemos es que la violencia urbana es un fenómeno que se produce, reproduce y concentra en determinados contextos históricos y territoriales, y en ese sentido es expresión y síntoma de conflictos y conflictividades que implican relaciones de poder, marcando el perfil de las víctimas de la violencia, su distribución, y marcando también los procesos de salud-enfermedad que ella implica, ¿no? Son los territorios donde se produce, reproduce y concentra, no son solamente como escenarios de las violencias, sino especialmente configuran la forma como se expresan las violencias. Entonces, es muy diferente ver cómo se configura una violencia en espacios que han sido históricamente abandonados por el Estado, ¿no? Que en otros barrios, por ejemplo, de la ciudad, donde viven otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, podemos también concluir que la violencia urbana es un motor, pero también un síntoma de la configuración de malestar en un sistema social y un modelo de ciudad que ha venido cerrando espacios de vida, ¿no? Y a partir de eso ha agudizado y multiplicado violencia y muerte. Y lo que pues también hemos visto en expresión en este estudio es que la violencia urbana surge y se concentra específicamente en territorios desordenados por el neoliberalismo realmente existente en el sur global, entonces muy marcados por esas dinámicas del modelo de ciudad dominante, ¿sí? Y ahí un poco como un resumen de lo que trabajamos en este estudio, ¿no? Se deja morir, se hace morir, se deja también pudrir y además de malestar se produce la muerte de territorios, sujetos y formas de vida. Y ahora para cerrar completamente esta mi presentación,
yo creo que es muy importante que nos acordemos como de que cuando se comprenden las causas profundas de un problema de salud pública, de la complejidad de la violencia urbana, emergen como otras soluciones y también otros actores de transformación. Entonces, como esta cosa de insistir en esa determinación social de los procesos de salud-enfermedad, entender un poco las dinámicas que configuran la forma como se expresa la violencia urbana, no solamente un fetiche académico, digamos, sino es esencial como para entender cómo podemos resolver lo que se está manifestando y también cómo podemos responder ante eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy importante a partir de esta lectura tener un reconocimiento del papel central de los servicios de salud, en particular de la atención primaria, para enfrentar un poco como las necesidades de salud que se generan a partir de estas violencias urbanas, ¿no? Eh, entonces, reconocer y transformar las fuerzas ordenadoras del territorio para construir salud y paz en las grandes ciudades, pero también justamente atender esas necesidades, ¿no? Que muchas veces no van a expresarse de forma tan fácil, ¿no? Como decía antes, ¿no? Expresiones mucho más sutiles, difusas del malestar. Y entonces esa comprensión ampliada de lo que implican las violencias urbanas para los procesos de salud, enfermedad y muerte de millones de ciudadanos también implica como reconocer, por ejemplo, los efectos en la salud mental de los habitantes, la disrupción de los lazos sociales en las áreas afectadas y los impactos sobre los sistemas de salud, ¿no? Porque incluso los sistemas de salud tienen hasta un costo muy grande, no solamente social, sino también de económico de esto. Bueno, les agradezco mucho por su atención y voy a ver si logro ligar, hacer alguna cosa con mi cámara aquí, para ver. Sí, doctora, muy importante que te podamos conocer.